Bien, vamos a continuar entonces con el tema circuitos RLC, que muchas veces se les conoce como circuitos de segundo orden, ya que cualquiera de sus variables circuitales se rige por una ecuación diferencial de segundo orden. En el primer video habíamos tratado sobre circuitos RLC en paralelo. En el segundo video habíamos tratado sobre circuitos RLC en serie. En el tercer video habíamos tratado sobre circuitos RLC en serie y en paralelo con fuentes dependientes. Todo eso ya fue terminado. Ahora veremos circuitos RLC generales, ¿no? Ya sea circuitos que contengan resistencia, inductancia, capacitancia, o resistencia, inductancia, inductancia, o resistencia, capacitancia, capacitancia. Se les denomina circuitos generales ya que debido al tipo de conexión entre sus componentes no pueden ser considerados como circuitos ya sea RLC en paralelo o circuitos RLC en serie, tal como estos de acá. Por ejemplo, este tipo de circuito, si ustedes apagan la fuente, van a ver que sus componentes no están conectadas ni en paralelo ni en serie, ¿no? Esto sería un RLC general. Acá, por ejemplo, si apagan esta fuente, van a ver que la conexión que hay entre sus elementos no puedo yo decir que o es un circuito totalmente en paralelo o totalmente en serie. Comentario similar para este tipo de circuitos, ¿no? Esto sería un RLC general, este sería un RLL y esto sería un RCC. Entonces, para este tipo de circuitos, ¿no?, les voy a mostrar tres métodos. Uno es el método de los operadores, con el que vamos a trabajar ahora. Después veremos el método de la transformada de Laplace y después veremos el método rápido. Entonces, yo voy a mostrarles hoy día tres problemas que van a ser resueltos con el método de los operadores. Posteriormente, esos mismos tres problemas van a ser resueltos con el método de la transformada de Laplace y esos mismos tres problemas van a ser resueltos con el método rápido, y esto se hace con el objetivo de que ustedes puedan comparar cuál es el método que según ustedes, ¿no?, se acomoda mejor, ¿no?, para su tipo de problemas, ¿no?, tipo de problemas que están viendo o su forma de ver los problemas, ¿no? Posteriormente veremos el subtema 5 que trata sobre los circuitos RLC generales con fuentes dependientes. Entonces, para este tema de del método de los operadores, ¿no?, vamos a, tan igual como en los videos anteriores, guiarnos de una secuencia de pasos generales, ¿no? Es básicamente la misma que los anteriores videos, ¿no?, donde en el primer paso se hallaban las condiciones iniciales y finales tanto del capacitor como del inductor, ¿no? Es decir, se halla el voltaje inicial y el voltaje final del capacitor, y se halla la corriente inicial o la corriente almacenada en el inductor, ¿no?, tanto en su condición final como en su condición inicial como en su condición final. Posteriormente, en el segundo paso se halla la derivada del voltaje en el capacitor y la derivada de la corriente en el inductor del circuito en un tiempo o un instante después que se produce el cambio. El cambio aquí me refiero cuando se abre o se cierra el interruptor o los interruptores. En el paso 3 van a hallar la ecuación característica del circuito para t mayores que 0, ¿no?, con las fuentes independientes en off. Y para ello ustedes van a escribir las ecuaciones integro-diferenciales pertinentes del circuito, teniendo en cuenta que en la bobina esta es la tensión, ¿no? Esta ecuación me relaciona la tensión con la corriente, y esta ecuación de acá, ¿no?, me relaciona la corriente con la tensión, ¿no? Comentarios similares para el capacitor. Entonces miren cómo son ecuaciones integro-diferenciales, ¿no?, integro-diferenciales. Y a partir de esas ecuaciones integro-diferenciales, ¿no?, yo puedo aplicar el método de los operadores, donde una derivada de una función, yo puedo cambiar de variable, que la derivada sea simplemente s por la función. Y donde tengo un integral de la función, yo puedo hacer un cambio de variable donde la integral ahora va a ser 1 sobre s.
Voy a obtener la ecuación característica y dependiendo de las raíces de la ecuación característica que obtenga, ¿no?, van a haber tres tipos de respuestas y con ello hallaré la respuesta total, donde X sub T puede ser el voltaje en el condensador, la corriente en el inductor o cualquier otra variable circuital que se puede hallar de estas dos, ¿no? Esa respuesta total va a estar conformada por una condición final, ¿no?, que fue hallada aquí en el paso 1, más la condición transitoria, que es esta de aquí, ¿no?, la respuesta transitoria que acabamos de hallar, ¿no?, cuando hemos resuelto la ecuación característica, ¿no? Y para el paso 4 se hallan los coeficientes de la parte transitoria, estos coeficientes de acá, A1, A2, ¿no?, A1, A2, A1, A2, dependiendo del tipo de respuestas que hemos obtenido. Y eso se halla a partir de la condición inicial que fue encontrada en el paso 1, y de la derivada, ¿no?, de la respuesta, ¿no?, en un tiempo, en un instante después que se produce el cambio, ¿no?, abrir o cerrar el interruptor, ¿no?, en 0 más. Y eso fue hallado aquí en el paso 2, ¿no?, y se reemplaza en la respuesta total. Entonces vamos a hacer uso de esta secuencia de pasos y también vamos a hacer uso de este tipo de modelos, ya sea para un capacitor o para un inductor, cuando no hay energía almacenada o cuando hay energía almacenada, ¿no?, ya sea cuando se produce el cambio, ¿no?, abrir o cerrar un interruptor, o después de mucho tiempo. Esto lo vamos a usar a lo largo de todos estos problemas, ¿no? Entonces comencemos, ¿no?, con el método de los operadores. Bien, vamos a comenzar entonces. Nos piden que hallemos la corriente I1 y la corriente I2 para T mayores que 0, es decir, después que se cierre el interruptor. Asimismo nos están dando que la corriente por el inductor 1 en tiempo igual a 0 es igual a 0 amperios. Comentarios similares para la corriente del inductor 2. Con esto nos están queriendo mostrar las condiciones iniciales de cada inductor, ¿no? Es decir, tanto el inductor 1 como el inductor 2 no tienen corriente almacenada. Bien, vamos a comenzar. De acuerdo a nuestra secuencia de pasos, ¿no?, para un circuito RLC general usando el método de los operadores, ¿no?, el primer paso se hallan las condiciones iniciales y las condiciones finales, tanto los voltajes en el condensador como las corrientes en el inductor. En este caso solamente van a ser las corrientes en el inductor. Por lo tanto, en el paso 1, vamos a hallar las condiciones iniciales y condiciones finales. Aquí ya me están dando las condiciones iniciales como parte del enunciado del problema. Nos están diciendo que la corriente por el inductor 1, tiempo igual a 0, es 0 amperes. Igual para la corriente por el inductor 2. Bien, ahora vamos a las condiciones finales. Las condiciones finales se hallan para un tiempo tendiendo a más infinito, es decir, después de mucho tiempo que se ha cerrado el interruptor. Y para ello nosotros ya conocemos esto de acá. En el caso de los inductores, ya sea sin corriente almacenada o con corriente almacenada, cuando pasa mucho tiempo después del cambio abrupto, es decir, después que se abre o se cierra el switch, el inductor se cortocircuita. Entonces el circuito nos quedaría así: L1 igual a L2 en corto. Por lo tanto el circuito quedaría así: acá 1 voltio, acá el inductor 1 en un corto, acá 3, acá 2, y aquí estaría la corriente por el inductor 1 en más infinito, y por acá estaría la corriente por el inductor 2 en más infinito. Noten que
Estas dos resistencias están en paralelo y también en paralelo con esta fuente de tensión. Por lo tanto, yo acá puedo decir que hay un voltio. Aquí también hay un voltio. Entonces con eso ya tengo información suficiente para calcular la IL2, ¿no? Dado que sería voltaje, 1 voltio entre resistencia 2. Listo. Ahora podemos calcular con eso la corriente IL1 en masa infinito, que sería igual a la suma de esta corriente más esta corriente. Es decir, estamos aplicando la ley de corriente de Kirchhoff, ¿no? Por acá vendría una corriente, ¿no?, de 1/3. Entonces acá sería 1/3 más 1/2. Si ustedes operan eso, sería 5/6 de ampere. Entonces ya tengo las corrientes, ¿no?, del inductor 1 y del inductor 2, ¿no?, las condiciones finales. Ahora vamos a pasar al paso 2. Aquí en el paso 2 nos dicen que hallemos las derivadas, ¿no?, de BC con respecto al tiempo, de IL con respecto al tiempo en el circuito en t igual 0 más, un instante después que se produce el cambio, ¿no?, aquí en el interruptor. Solo que esto no lo vamos a hallar porque no hay capacitores, solo hay inductores, entonces nos ocupamos de esto para después poder hallar el BL, ¿no? Entonces hallando hallando de IL1 en este caso, porque hay dos, de IL2 con respecto al tiempo para t mayores que 0, perdón, t igual 0 más. Vamos entonces a dibujar el circuito un instante después que se produce aquí el cambio en el interruptor. Sería así: circuito en 0 más. Acá está el interruptor. Ahora, ¿cómo se comporta el interruptor un instante después que se cierra, ¿no?, el interruptor? Entonces, ya sea sin corriente almacenada, cuando se produce el cambio, ¿no?, el inductor es un circuito abierto. Y por ejemplo, si tuviera una corriente almacenada, cuando se produce el cambio, en nuestro caso es 0 segundos, t igual 0, es ese circuito abierto en paralelo con una fuente de corriente, cuyo valor es la corriente que se almacenó en el inductor un instante antes, ¿no?, o hasta un instante antes de que se produzca el cambio, ya que, como sabemos, en el inductor no puede haber cambios abruptos de corriente, ¿no? Entonces, un instante antes, un instante después, la corriente almacenada por el inductor se mantiene constante. Para nuestro caso, ¿no?, no hay, es un circuito abierto porque no hay corriente almacenada. Entonces podría quedar así. Por acá 3, por acá también no hay corriente almacenada. Entonces, ahora noten que la corriente I1, la que pasa por IL1, viene en esta dirección, entonces la caída de tensión es más menos. Entonces aquí está más menos BL1 en 0 más. Y noten que aquí la corriente que pasa por el inductor 2 viene en esta dirección, entonces la caída de tensión en la inductancia 2 es más menos. Por lo tanto, aquí y de esta forma está la caída BL2 en 0 más. Entonces tenemos que hallar esto de aquí. Para empezar, observen que como es un circuito abierto, por aquí no viene corriente. Por aquí la corriente es 0. Entonces aquí, si la corriente es 0, aquí la caída de tensión por la resistencia también es 0. Ahora, noten que
por aquí también no viene corriente, entonces la corriente que pasa por esta resistencia también es 0. Y como la corriente que pasa por aquí es 0, la caída de tensión entre este y este punto es 0 voltios, similar acá. Ahora, por lo mismo que aquí, por lo mismo que aquí hay una caída de tensión de 0 voltios, entonces esta tensión de acá cae aquí, dado que este menos de acá camina, llega hasta acá, ¿no? Dado que acá es 0 voltios, entonces este es el mismo punto que este, o este es el mismo punto que este, y aquí está el más, entonces aquí hay un voltio. Bien, ahora fíjense acá, este punto de acá es el mismo de acá, este punto de acá es el mismo de acá, debido a que acá hay una caída de tensión de 0 voltios, y si acá hay 0 voltios, entonces aquí también habrá 0 voltios. Bien, con eso ya tengo todo, para colocar que BL1 en 0 más es igual a 1 voltio, BL2 en 0 más es igual a 0 voltios. Con esto, conociendo que BL1 es igual a L1 de IL1 con respecto al tiempo, entonces despejamos de IL1 con respecto al tiempo es igual a BL1 L1. Ahora lo vamos a analizar en T igual 0 más, entonces este de acá es BL1 en 0 más, que es 1 voltio, y L1 es 2. Por lo tanto, esto es 1 medio y T amperio segundo. Vamos con el otro. BL2 es igual a L2 de IL2 con respecto al tiempo. Despejamos de IL2 con respecto al tiempo. T igual 0 más es igual a BL2 sobre L2. Noten que esta derivada la estoy evaluando en tiempo igual a 0 más. BL2 ya sé que es 0, entonces esto va a ser 0. Listo, ya tenemos entonces estos dos parámetros. Con eso concluye el paso 3. Ahora, el paso 2, perdón. Vámonos al paso 3, ¿no? Vamos a hallar la ecuación característica del circuito para T mayores que 0 con las fuentes independientes en off. Entonces, paso 3. Ecuación característica T mayores que 0, fuentes independientes en off. Aquí cuando se cierra el interruptor, ¿no? Esta es la única fuente independiente que tengo, entonces estando en off, esta fuente va a estar en cortocircuito. Entonces el circuito me quedaría este inductor, esta resistencia, este inductor y esta resistencia. Me quedaría algo así. Acá este es el inductor 1, 2, 2 y acá L2 es igual a 1. Bien, y como aquí dice, ¿no? Se escriben las ecuaciones íntegro de diferenciales pertinentes del circuito teniendo en cuenta, ¿no? Las relaciones de tensión y corriente tanto en la bobina como en el capacitor. Bien, entonces una forma de poder resolver es plantearlo, por ejemplo, por mallas, ¿no? Acá tenemos la malla 1 y acá tenemos la malla 2. Pues es una forma de resolver. Noten cómo en este circuito del paso 3 las conexiones entre los elementos no permiten que se pueda obtener una inductancia equivalente, dado que dichas inductancias no están ni en serie ni en paralelo. Por eso es que a este tipo de circuitos se le conoce como circuitos RLC generales. Dicho esto, ahora plantearemos las ecuaciones de mallas. Entonces, en la malla 1, acá sería más menos
BL1 más menos 3 por acá pasa la corriente 1, por acá pasa la corriente 2, acá sería I1 menos I2 igual a 0. Bien, ahora vamos a multiplicarlo a todo por menos, ¿no? Entonces me quedaría BL1 más 3 I1 menos I2 igual a 0. Ahora, noten que aquí yo estoy trabajando con corrientes y con una tensión, pero esta tensión la puedo pasar a corriente. ¿Cómo? Justamente nos dice, ¿no? A partir de las ecuaciones integro-diferenciales, ¿no? Por ejemplo, la tensión en la bobina es L de IL con respecto al tiempo, ¿no? Y ya tengo entonces expresado en función de la corriente. Entonces este BL lo voy a expresar en función de la corriente a través de esta relación de acá, ¿no? A través de esa derivada. Por lo tanto tendría L, y L aquí vale 2, en este caso L1, 2 de IL1 con respecto al tiempo, y abrimos esto más 3I1 menos 3I2 igual a 0. Ecuación 1. Noten que tengo esta corriente de acá, bueno, IL1 es igual a I1. Vamos a borrar esto. Entonces noten cómo tengo acá derivada de la corriente 1 y corriente 2, ¿no? Vamos ahora a la malla 2. Acá sería más menos voltaje en la resistencia 3, ¿no? Como estoy analizando la malla 2 sería 3, 3 por I2 menos I1, en este caso menos, porque estoy yendo así, no más, menos, siempre tomo el último borne, acá sería menos 3 por I2 menos I1, más menos BL2, más menos 2 por I2, menos BL2, menos 2 I2 igual a 0. Bien, tengo corriente, corriente y tengo tensión. Entonces esta tensión de acá a través de la derivada, ¿no?, lo voy a pasar a corriente. Entonces aquí tendría IL2 vale 1. Por lo tanto, si hago esa operación, tendría lo siguiente. Menos 3 I2 menos I1 menos L2, que es 1, de I2, que es la corriente que pasa por la bobina 2, menos 2I2 igual a 0. Entonces miren ahora cómo tengo todo en función de las corrientes. Y ahora todo lo multiplico por menos 1 y procedería a ordenar, ¿no? Por ejemplo, tendríamos menos 3I1 más derivada de I2 con respecto al tiempo más 5 I2 igual a 0. Y a esto le llamo ecuación 2. Bien, noten ustedes que aquí también todo lo estoy expresando en función de corrientes. Corriente I1, ¿no?, derivada de la corriente I2 y corriente I2. Ahora sí, el siguiente paso es, a partir de las ecuaciones integro-diferenciales, ¿no?, se usan los operadores, donde la derivada de una función con respecto al tiempo la pongo S función, o la integral de la función con respecto al tiempo 1 sobre S la función. Noten que básicamente es un cambio de variable. A la derivada le hago un cambio de variable S, a la integral le hago un cambio de variable 1 sobre S. Eso es básicamente. Entonces, usando operadores, en 1 y 2, entonces aquí tendríamos 2S y 1 más 3 y 1 menos 3 y 2. Y si lo agrupamos, tendríamos lo siguiente: 2S, 2S, 2S aquí, más 3,
más 3 y 1. Bien. Menos 3 y 2. Acá le llamamos ecuación 3. Y acá, ¿no? Acá aplicando operadores sería menos 3 y 1 más S y 2 más 5 y 2. Si agrupamos sería S más 5 y 2 igual a 0. Ecuación 4. Miren cómo he llegado a una ecuación, a dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Incógnita y 1 y 2. Ahora observen que este sistema de ecuaciones lo estoy expresando en función de corrientes. Ustedes también pudieron aquí haber hecho la técnica de los nodos, ¿no? También van a tener dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces siempre deben de procurar de que en las ecuaciones lo que van a obtener o bien todo esté en función de las corrientes o bien todo esté en función de voltajes. Por ejemplo, I1 y 2, I1 y 2. Si plantean por nodos, por ejemplo, lo llevan a voltajes, acá sería voltaje 1, voltaje 2, voltaje 1, voltaje 2, ¿no? O bien corrientes o bien tensión. Bien. Entonces, esto de acá lo vamos a pasar a un determinante. Si ustedes quieren pueden resolver esto manualmente o lo pasan a un determinante 2s más 3 menos 3, aquí menos 3 s más 5, y resolviendo este determinante que ustedes logran obtener la ecuación característica del circuito. Para eso vamos a usar la HP. Aquí les voy a mostrar cómo se hace muy brevemente. Abajo en la descripción del video, ¿no? Les dejo un link donde yo muestro paso a paso cómo trabajar con la HP para hallar determinantes así de forma simbólica. Entonces, aquí primero tengo que cambiar el modo. Aquí en modo algebraico estándar radianes rectangular, perfecto. Nos vamos acá, ¿no? Variable independiente X, yo voy a trabajar con S, no hay ningún problema en que acá yo le cambie por S. Entonces, edit, como S está en amarillo, alfa amarillo, ok. Y acá lo único que yo voy a poner es complejo, ¿no? Modo complejo. ¿Por qué no habilito numérico? Porque el trabajo que voy a hacer es modo simbólico, entonces tengo que deshabilitar numérico. También puedo deshabilitar o deshabilito aproximado. Si es que la calculadora necesita trabajar en modo aproximado, dado la multiplicación, la misma calculadora me va a hacer la petición para cambiar a este modo. Pero complejo sí, lo pueden dejar ahí. Ok. Miren cómo cambió sistema angular radianes, sistema coordenado rectangular hexadecimal. Lo voy a cambiar. Por ejemplo, vamos a cambiar de base, ¿no? Y vamos a base decimal. C es complejo, igual es porque estamos trabajando con modo exacto y esa es la nueva variable, ¿no? Con la que vamos a trabajar. Y este es modo algebraico. Cuando digo modo algebraico, aquí modo operativo, modo algebraico, que ustedes, si es que gustan, lo pueden dejar en RPN, ¿no? Esa es ya preferencia de cada uno. Bien, entonces vamos a introducir este determinante. Para ello nos vamos a matrices, operaciones y determinantes. Bien, aquí introducimos el determinante, ¿no? O esta matriz, y lo hacemos en el matrix writer, este de acá. Entonces blanco aquí y entre comillas 2s más 3 menos 3, no aprieten menos 3 porque me sale la respuesta anterior, aprieten este menos 3, bajemos menos 3 s más 5, s más 5. Bien, otra vez enter y enter. Bien, ahí tienen ustedes la
la respuesta. Por lo tanto, esto es 2s al cuadrado más 13s más 6. Ahora, siempre que trabajamos hallando la ecuación característica, siempre le igualamos a 0. Entonces, este determinante es igual a 0. Dado que la ecuación característica que siempre hallamos es igual a 0, ¿no? De acuerdo a la secuencia de pasos que nosotros seguimos. Entonces todo esto lo divido entre 2, nos quedaría s al cuadrado más 6.5s más 3 igual a 0. Si resolvemos esta ecuación cuadrática, S1 0.5, S2 menos 6, y esto es radianes sobre segundo. Son raíces reales y diferentes, ¿no? Y cuando tenemos raíces reales y diferentes es una respuesta sobreamortiguada, y esta de aquí es su forma de la respuesta, ¿no? Entonces, sobreamortiguada. Bien, con eso entonces nos dicen acá, se halla la respuesta total, ¿no? Se halla la respuesta total, ¿no? Que es la condición final más la condición transitoria, que depende justamente de lo que acabamos de hallar. Entonces la respuesta total, tanto para IL1 como para IL2, sería lo siguiente, ¿no? I1 más infinito más esta parte de acá, la parte transitoria, A1 e a la S1 menos 0.5 T más A2 e a la S2 menos 6T amperio. A esto le vamos a llamar ecuación 5. Ahora la I2 sería I2 en más infinito más A11 e a la igual menos 0.5 T más A22 e a la menos 6T amperio. Ecuación 6. Y vamos viendo a qué es igual, por ejemplo, estos de acá, que ya los tengo. Tanto I1 como I2, que es IL1 y L2. Aquí, por ejemplo, el IL1 es 5 sextos y el IL2 es 1 medio, ¿no? Ya los tengo ya aquí del paso 1. Entonces, aquí yo ya sé que IL1 es 5 sextos. Y aquí es 1 medio. Bien, entonces vamos al paso 4, en donde se hallan los coeficientes, ¿no? El A11, A12, a partir de la evaluación de las variables en su condición inicial y la derivada de las variables, ¿no? En tiempo igual a 0 más, y reemplazamos en la respuesta total, ¿no? Entonces, paso 4, hallamos los coeficientes. Por lo tanto, I1 en tiempo igual a 0, eso lo tenemos del paso 1, 0 amperios, ¿no? Que es IL1 es la misma corriente que I1, I2 es la misma corriente que IL2. Entonces acá tenemos 0 igual a aquí, ¿no? I1 en tiempo igual a 0 es I1 en más infinito, ya sabemos que es 5 sextos, más A1 por E a la menos 0.5 por 0, todo número elevado a la 0 es 1, comentarios similares para acá. Ecuación 7. Estamos trabajando ahorita con la corriente I1. Ahora, la derivada en 0 más. Y eso está en el paso 2. Y esto de aquí es 1 medio. Es igual a... nos vamos aquí a esta tabla, ¿no? La derivada de xt en tiempo t igual a 0 más, para lo que acabamos de obtener, ¿no? Sobreamortiguada es esta de acá, S1A1 más S2A2, con CF constante, con condición final constante, que es lo que nosotros tenemos, ya que si ustedes derivan aquí, derivada de una constante es 0, nos queda solo la derivada de acá.
Entonces ese 1 a 1 sería aquí menos 0.5 a 1 menos 6 a 2, ecuación 8. Noten que tienen dos ecuaciones, dos incógnitas, entonces de 7 y 8 a 1 a mí me sale menos 9 onceavos y a 2 me sale menos 1 sobre 66. Bien, por lo tanto, esto ya lo reemplazo en la ecuación 5, ya que estábamos primero hallando el I1. Entonces, I1 en T es igual a 5 sextos menos 9 onceavos e a la menos 0.5 T menos 1 sobre 66 e a la menos 6 T amperios para tiempos mayores que 0. Ahora vamos a trabajar con el I2. De la misma forma, ¿no? Vamos a trabajar de la misma forma. I2 en su condición inicial, en el paso 1, ya sabemos, ya está por dado el problema, que es 0. Sí, 0. Entonces evaluamos aquí en 0. Aquí sería igual a 1 medio más todo número elevado a la 0 es 1. Todo número elevado a la 0 es 1, ya que tiempo igual a 0, ¿no? Tendríamos a 1, 1 más a 2, 2. A esto le llamamos ecuación 9. Y después evaluamos la derivada de esa variable en 0 más. Y esto ya lo tenemos en el paso 2. ¿No? Derivada de IL2, I2, ¿no? Es la misma que I2, en tiempo igual a 0 más 0. Igual a, nos vamos a la tabla, y aquí la derivada de x en tiempo igual a 0 más, ¿no? Que es esta de aquí, sería SA1 más SA2, ¿no? Con condición final constante, que es lo que estamos obteniendo en este problema. Entonces sería S1 A1, 1, en este caso sería menos 0.5 menos 6 a 2, 2, 10, ¿no? S2 a 2, 2. Dos ecuaciones, dos incógnitas, entonces de 9 y 10 a 1, 1, a mí me sale menos 6 onceavos y a 2, 2, a mí me sale 1 sobre 22. Bien, lo reemplazamos esto en 6 y obtendríamos I2T es igual a 1 medio menos 6 onceavos y a la menos 0.5T más 1 sobre 22 e a la menos 6T amperio para tiempo mayores que 0. Bien, esas serían las respuestas. Noten ustedes que el procedimiento es relativamente largo, no es difícil, solo que es trabajoso, ¿no? Y noten que en el paso 3 se complica un poco, no por la dificultad, sino por la operatividad algebraica, ¿no? Aquí la calculadora es fundamental para que ustedes puedan llegar a obtener el resultado más rápido, porque si se ponen ustedes a multiplicar esto, se van a demorar, o si se ponen ustedes a reemplazar o despejar de ecuaciones, van a demorar, ¿no? Y eso es una parte de la respuesta. Bien, eso sería todo entonces. Bien, continuando, en este segundo problema nos piden hallar el voltaje del capacitor 1 y el voltaje del capacitor 2 para tiempos mayores que 0, cuando se produzca este cambio aquí en el interruptor. Antes de t igual 0, el interruptor estuvo en su posición inicial por mucho tiempo, es decir, en esta posición es su posición inicial y ha estado por mucho tiempo así. Bien, entonces vamos a comenzar como siempre, tal como lo hemos hecho en el problema anterior. Comenzamos con el paso 1 de acuerdo a nuestra secuencia de pasos.
vamos a hallar las condiciones iniciales y las condiciones finales. En este caso, voltajes en el condensador. Entonces, condiciones iniciales y condiciones finales. Entonces, comenzamos con las condiciones iniciales y lo vamos a ver desde tiempos de menos infinito hasta 0 menos, un instante antes de producido el cambio aquí en el switch. Y digo menos infinito ya que aquí la condición del problema es que antes de t sub 0 el interruptor estuvo en su posición inicial por mucho tiempo. Entonces tiempo menos infinito hasta un instante antes. Entonces tanto el capacitor 1 y el capacitor 2 se comportan como un circuito abierto. Y eso lo sabemos de aquí, ¿no? Ya sea para un capacitor sin tensión almacenada o con tensión almacenada, cuando pasa mucho tiempo es un circuito abierto. Circuito abierto. Bien, entonces dibujamos el circuito en esa condición. Aquí sería 3, la resistencia de 2, acá el circuito abierto, acá BC1 en 0 menos, aquí 4, aquí esto sería más menos y acá también más menos, BC2 0 menos. Ahora es de notar también que para los problemas que estábamos viendo, el voltaje almacenado en un capacitor no puede cambiar abruptamente después de este cambio de acá, se mantiene constante. Entonces a lo largo de ese cambio, es decir, en 0 menos, un instante antes de que cambie el interruptor, y en 0 más, un instante después que cambia el interruptor, entonces el voltaje almacenado en el condensador se mantiene igual. Entonces podríamos colocar así, ¿no? BC1, voltaje en el condensador 1 en 0 menos más, se mantiene igual. Y de acá yo podría ver, por ejemplo, a partir de este circuito, como debido a que por acá hay un circuito abierto, entonces acá la corriente es 0. Y si la corriente es 0, la caída de tensión acá es 0 voltios. Entonces observen como debido a esta caída de tensión en esta resistencia de 0 voltios, BC1 es igual a BC2, ¿no? Entonces colocamos BC1 en 0 menos más es igual a BC2 en 0 menos más. Ahora veamos a qué es igual. Noten ustedes aquí que esta corriente de aquí que viene de la fuente no puede ir por acá porque por acá hay un circuito abierto. Entonces lo único que va a hacer es esto, en esta dirección. Entonces viene por acá 3 amperios por 2, aquí caería 6 voltios. Entonces esto de acá, BC1 0 menos más, BC2 0 menos más, igual a 6 voltios. Listo. Ya tenemos entonces las condiciones iniciales. Vamos ahora a las condiciones finales. Después que este cambia de posición el interruptor, entonces vamos a analizar en tiempo más infinito, es decir, un tiempo mucho mayor después que hubo el cambio. Y ya sabemos que cuando pasa mucho tiempo el condensador se abre, entonces el circuito va a quedar así. Entonces C1, 2, circuito abierto. El circuito va a quedar así. Aquí está BC1 más infinito, más menos BC2 más infinito. Y como no hay ninguna fuente de energía que esté alimentando el circuito, entonces no hay ninguna corriente que pase por aquí que produzca una caída de tensión, o no hay ninguna fuente de tensión que mande tensión, entonces BC1 en más infinito igual a BC2 en más infinito igual a 0 voltios. Bien, terminamos el paso 1, vamos con el paso 2, que de acuerdo a nuestra secuencia de pasos se halla la derivada. En este caso es la derivada del
condensador con respecto al tiempo, ¿no?, en el circuito para t igual 0 más, un instante después. Y después se procede a hallar dicha derivada a partir del circuito. Entonces, en este caso vamos a hallar voltaje en el condensador 1 con respecto al tiempo, voltaje en el condensador, derivada del voltaje, perdón, con respecto al tiempo en t igual 0 más. Bien, veamos. Un instante después, en 0 más, un instante después este se cierra, se va para el otro lado, y ¿qué me quedaría? ¿Cómo me quedaría el circuito? 2, y nos vamos aquí. Hay una tensión almacenada en el capacitor. Cuando se produce el cambio, el condensador en sí, estas dos placas son un cortocircuito en serie con una fuente de tensión, cuyo valor es igual a la tensión que se almacenó hasta un instante después. Bien, entonces para nuestro caso este t sub 0 es 0 segundos, ¿no? Y como les he dicho hace un momento, la tensión almacenada en el capacitor no puede cambiar de forma abrupta, ¿no?, un instante antes, un instante después del cambio, ¿no?, en el interruptor. Por lo tanto, usamos este modelo de acá, ¿no? El capacitor está en paralelo con la resistencia, entonces quedaría así. Y almacenó, como ya sabemos, 6 voltios, más menos 6 voltios. Por acá viene la resistencia de 4 y por acá viene nuevamente el capacitor, más menos 6 voltios. Bien, ahora debemos de visualizar las corrientes del capacitor en 0 más. Para ello, veamos acá, este capacitor es más menos, entonces su corriente es hacia abajo, igual acá hacia abajo. Y como todo esto me está representando el capacitor, por lo tanto hacia abajo es la corriente IC1 en 0 más. Y acá es más menos, hacia abajo la corriente va, la corriente IC2, 0 más. Bien, veamos a qué son iguales dichas corrientes. Observen que, comenzando por aquí, ¿no?, esta corriente de acá es la misma que sale de este nodo. Observen que de este punto a este punto hay 6 voltios y de este punto a este punto hay 6 voltios. Entonces acá hay 6 voltios, acá hay 6 voltios, por lo tanto por aquí no viene ninguna corriente, dado que 6 voltaje de este nodo menos voltaje de este nodo sobre 4 sería 6 menos 6 sobre 4 igual a 0 amperes. Entonces por aquí viene 0 amperes. Bien, ahora veamos a qué es igual esta corriente. Debido a la conexión, observen cómo este par de elementos están en paralelo, entonces aquí cae 6 voltios, más menos. Entonces hacia abajo y en esta dirección vendría voltaje entre resistencia 6 entre 2, 3, 3 amperios. Y llegaría este nodo y tendría que irse por acá, que haría toda esta vuelta de acá. ¿Por qué? Porque por aquí ya estoy diciendo que viene una corriente de 0 y miren cómo 3 amperios está yendo en contra de la dirección de IC1. Por lo tanto, de ahí puedo decir que IC1 en 0 más es igual a menos 3 amperios. Bien, y a partir de aquí yo ya puedo obtener las derivadas, dado que podemos decir que IC1 es igual a C1 de BC1 con respecto al tiempo, y de aquí despejo la derivada. Es igual a IC1 sobre C1. Ahora, esta derivada la tengo que evaluar en 0 más. T igual 0 más. Si lo evalúo en t igual 0 más, entonces esta IC1 es IC1 en 0 más, que es justamente esta de acá. Bien, entonces esto es menos 3 y C1 es 1 sobre 18.
1 sobre 8, perdón, 1 sobre 8. Perdón, 1 sobre 8. Entonces todo esto es menos 24. Esto es voltios tiempo, voltios segundo. Ahora vamos con el otro. Y C2 es igual a C2 derivada de BC2 con respecto al tiempo. De ahí despejamos la derivada en respecto al tiempo es igual a IC2 sobre C2. Y esta derivada la evaluamos en t igual 0 más. IC2 en 0 más es esta de acá. Dado que la derivada la estamos evaluando en 0 más, entonces esto de acá es 0, por lo tanto esto es 0 voltios sobre segundo. Listo, ya tengo entonces las derivadas. Vamos con el paso 3. Vamos entonces con el paso 3. Sí, paso 3. Aquí en el paso 3, según nuestra guía de pasos, es hallar la ecuación característica para t mayores que 0 con las fuentes independientes en off. Entonces la fuente independiente en off, la única fuente del circuito independiente es esta de acá, pero dado que se halla la ecuación característica para t mayores que 0, este switch se va hacia el otro lado, en t igual 0, y solo me queda este circuito. Entonces quedaría algo así. Ecuación característica t mayores que 0 con las fuentes independientes en off. Entonces el circuito nos está quedando de la siguiente forma, ¿no? Acá la resistencia, acá el condensador 1, que es 1/8, por acá la resistencia 4, por aquí el condensador 2, 1 sobre 16. Noten cómo después que este switch, después de t igual a 0, pasa el switch para el otro lado, noten cómo no queda ninguna fuente independiente, el circuito queda tal cual. Entonces no hemos tenido que apagar ninguna fuente porque ya no quedó ninguna fuente después que se hizo el cambio, ¿no? Para t mayores que 0. A partir de ahí ustedes pueden notar que en este paso 3, ¿no?, las conexiones entre los elementos dados aquí no permiten que se pueda obtener una capacidad equivalente, ¿no? Noten cómo no puedo decir que C1 esté en serie con C2 o C1 esté en paralelo con C2, ¿no? Por eso es que este tipo de circuitos se le conoce como circuitos generales. Dicho esto, ahora sí vamos a plantear las ecuaciones. Por ejemplo, del circuito acá voy a plantear mallas, no tan igual como en el problema anterior. Malla 1, malla 2. Entonces, en la malla 1, ahí sería menos 2 y 1, ¿no?, dado que por acá pasa la corriente I1, por acá pasa la corriente 2, más menos BC1 igual a 0. Ahora, para yo plantear las ecuaciones, o bien todo lo tengo que dejar en función de corrientes o en función de voltajes, ¿no? Aquí, por ejemplo, el BC1, ¿no?, dado que aquí me dicen se escribe las ecuaciones íntegro-diferenciales pertinentes del circuito, acá tengo corriente y tengo voltaje en el condensador. Voy a dejar aquí todo en función de las corrientes. Entonces aquí en BC1, ¿no?, la tensión se representa por esta integral de aquí, ¿no? Ahora observen, esto quedaría menos 2 y 1 menos 1 sobre C1, que es 1 sobre 8, entonces me quedaría 8 integral de la corriente. En este caso por este capacitor pasa la corriente 1 y la corriente 2. Como estamos analizando la malla 1, sería I1 menos I2, diferencial del tiempo igual a 0. Noten lo siguiente, en realidad la ecuación es voltaje, esta integral más
su condición, su valor inicial, pero yo no estoy colocando el valor inicial, solamente estoy colocando la integral, porque el valor inicial yo ya lo he hallado aquí en el paso 1. Entonces, por eso es que no estoy colocando la condición inicial, solamente me interesa esta parte de la integral y otra porque estoy analizándolo para t mayores que 0. Entonces tenemos ahí la ecuación, lo multiplico todo esto por menos 1 y me quedaría 2i1 más 8 integral de i1 menos i2 de t igual a 0. A esto le llamamos ecuación 1. Bien, vamos con la malla 2, ¿no? Acá sería más menos voltaje en el condensador 2 más menos 4i2, perdón, condensador 1, mil disculpas, condensador 1, acá sería más menos voltaje en el condensador 2 igual a 0. Bien, como ya dije que todo lo voy a dejar en función de las corrientes, entonces estos voltajes en el condensador lo debo de expresar en función de la corriente y nuevamente utilizo esta ecuación de acá. Y nuevamente comento que solo me interesa la parte de la integral, dado que la condición inicial yo ya la he hallado en el paso 1. De acuerdo al método que estoy usando, no me interesa usarla por el momento, entonces solamente me ocupo del integral. Entonces acá sería menos bc1, que es 1 sobre c1, 1 sobre 1 octavo, que acá sería 8, integral de, ¿qué corriente pasa por acá? I2 menos I1, derivada de t, más menos 4i2, más menos, bueno, esta de acá, pasamos en la tensión del condensador 2 en función de la corriente, sería 1 sobre C2, y este C2 vale 1 sobre 16, entonces acá sería 16 integral de, en este caso, I2 diferencial del tiempo igual a 0. Nuevamente, y repito por última vez, no voy a poner aquí la condición inicial, dado que esta condición inicial yo ya la hallé, y ahorita la ecuación característica es para t mayores que 0. Solo me interesa la parte de la integral. Bien, aquí si es que si es que yo trabajo un poco, ¿no? Acá lo podría, si es que yo acá voy a multiplicar por menos 1, ¿no? Entonces acá me quedaría 8 integral de i2 menos i1 de t menos 4i2 menos 16i2 igual a 0, ecuación 1. Bien, ya tengo las relaciones, ¿no?, que necesito. Perdón, mil disculpas, acá es integral de t, mil disculpas. Bien, ahora sí pasamos a operadores. Y observen que acá estamos trabajando con integrales y la integral pasarlo a un operador significa 1 sobre s la función. Entonces pasamos a operadores 1 y 2. Acá me quedaría 2 y 1. Solo nos preocupamos, por ejemplo, como los operadores trabajan en derivadas e integrales, solo nos preocupamos de las integrales, derivadas no hay en esta ecuación, solo nos preocupamos de acá. Entonces acá sería, en 1 sería esta, 2 y 1 más 8 sobre s i1 menos i2 igual a 0. Si yo trabajo con esto, me quedaría, acá me quedaría 8 sobre s más 2 y 1 menos 8 sobre s y 2 igual a 0. Ecuación, esta es ecuación 2. Ya, esto sería ecuación 3. Y ahora hacemos lo mismo en la ecuación 2. Acá sería 8 sobre s, ¿no?, dado que es la integral. Acá sería i2 menos i1 menos 4i2 menos 16 sobre s igual a 0. Bien, ahora si es que reduzco esto de acá, me quedaría menos 8 sobre s y 1 más
esto de acá, mil disculpas, acá ha habido un error a la hora de multiplicar por menos 1, acá sería menos, acá es más y acá es más. Mil disculpas por el error, entonces es más, acá sería más 24 sobre S más 4 por I2 igual a 0, ecuación 4. Entonces ya tengo todo para llegar a la ecuación característica. Noten que se han formado dos ecuaciones con dos incógnitas. Ustedes, por ejemplo, acá podrían multiplicar por S a todo, multiplicar por S a todo y trabajar, ¿no?, para despejar las variables. Aquí yo he trabajado por mallas, ustedes pueden haber trabajado por nodos, ¿ya? Pero en cualquiera sea de la forma, ya sea el trabajo por mallas o trabajo por nodos, aquí estas ecuaciones, o bien todo es corriente y 1 y 2, o bien todo es tensión, ¿no? Voltaje 1, voltaje al capacitor 1, voltaje al capacitor 2, y en la siguiente ecuación también tendría algo relacionado con el voltaje del capacitor 1, voltaje en el capacitor 2. Entonces siempre o bien corriente las variables, o bien todas las variables son tensión. Bien, entonces lo más fácil aquí es obtener el determinante. Acá vamos a 2 más 8 sobre S menos 8 sobre S. Acá también menos 8 sobre S. Y acá esto es 4 más 24 sobre S. Bien, vamos a hallar ese determinante tal como lo hicimos en el problema anterior, y lo voy a hacer con la calculadora. Entonces, matrices, operaciones 2, 6 determinante, y vamos al matrix writer. 2 más 8 sobre S, 2 más 8 entre S, menos 8 sobre S, nuevamente aquí, menos 8, perdón, sí, menos 8, oh, me olvidé, menos 8 entre S, y acá 4 más 24 sobre S. Entonces pueden escribir o no colocar la comida. Por ejemplo, vamos a intentar sin comida. 4 más 24 entre S. Si da un problema, la calculadora les va a indicar. Bien, enter, enter. Ya, observen aquí. Eso es el resultado que obtenemos. 8S al cuadrado más 80S más 128 sobre S cuadrado. Bien, este determinante me está hallando la ecuación característica, y la ecuación característica del sistema siempre es igual a 0, tal como lo hemos venido trabajando en todos estos problemas. Entonces este pasa para el otro lado y me queda, y divido todo entre 8, entonces me quedaría simplemente 10S más 128 entre 8. Acá tengo 128 entre 8, 16, igual a 0. Ahora, de acá mismo ustedes pueden trabajarlo para factorizar. Fíjense, factorizar, ¿no? 8 por S más 2 por S más 8. Entonces acá están los factores que necesito, ¿no? Y si multiplican por simplify, me vuelve a salir lo mismo, y si colocan facto, lo va a factorizar. Entonces lo que aquí me está quedando es sus raíces. S1 es menos 2 y S2 es menos 8 radianes sobre C1. Ahora, estos son raíces reales e iguales, por lo tanto, raíces reales y diferentes. Es una respuesta sobreamortiguada, y este es su tipo de respuesta. Respuesta sobreamortiguada. ¿Ya?
Entonces ya lo tenemos y con eso ya vamos a hallar la respuesta total, ¿no? Que es la condición final más la condición transitoria, ¿no? Que acabamos de hallar. Entonces la respuesta final es voltaje C1 tiempo, que sería voltaje C1 más infinito, que es la condición final, y eso lo hemos obtenido en el paso 1. Aquí en la condición final observen que voltaje en el condensador 1 igual al voltaje en el condensador 2 igual a 0 voltios en más infinito. Entonces acá es 0, ¿no? Más esta parte de acá, que es lo que acabamos de obtener. Entonces esto es A1 e a la menos S1 2t, ¿no? Más A2 e a la menos 8t voltio. A esto le llamamos ecuación 5, y lo mismo para el condensador 2. El condensador 2, tal como hemos visto, no, su condición final es 0, ¿no? Entonces nos quedaría aquí A11 e a la menos 2t más A22 e a la menos 8t voltios, ecuación 6. Bien, con eso pasamos ya al paso 4, ¿no? En donde se hallan los coeficientes a partir de la condición inicial y la derivada, ¿no? Evaluada en 0 más. Entonces, aquí paso 4, sigamos por acá, paso 4, vamos a hallar los coeficientes. Por ejemplo, empecemos con BC1. Empecemos con BC1. Para el caso de BC1, entonces, primero su condición inicial, BC1 en 0, y eso lo habíamos hallado en el paso 1. Paso 1 es 6, ¿no? 6 voltios. Su condición inicial, esto es 6, y esto es igual a, evaluemos aquí, ¿no? BC1 en t igual 0, ¿no? A1 e a la menos 2 por 0 más A2 por e a la menos 8 por 0. Como t es igual a 0, entonces a todo número elevado a la 0 es 1 a 1 más A2. Ecuación 7. Vamos con la derivada. Y esto evaluado en 0 más. Y eso lo vemos en el paso 2. ¿No? En el paso 2 aquí tenemos la derivada, ¿no? Que es menos 24. Por lo tanto, esto es menos 24 igual a la derivada de todo esto, ¿no? Evaluado en 0 más, y nosotros lo tenemos aquí en esta tabla de aquí, ¿no? Lo que hemos obtenido nosotros es que es una respuesta sobre amortigua, entonces su derivada es esta, SA1 más SA2 cuando la condición final es constante, ¿no? La condición final era 0, una constante, entonces S1 a nosotros nos dio menos 2, S2 menos 8, entonces menos 2 A1 menos 8 A2, 8. Por lo tanto, aquí dos ecuaciones, dos incógnitas de 7 y 8, obtengo que A1 es igual a 4, A2 es igual a 2, y esto lo puedo reemplazar en 5 para finalmente obtener BC1, que sería 4e a la menos 2t más 2e a la menos 8t voltios. Ahora trabajemos para el BC2, ¿no? De la misma forma, ¿no? Vamos primero a BC2 en 0 segundos, y eso lo vemos en el paso 1. En el paso 1 el 0 menos más, dado que no puede haber cambio abrupto de tensión almacenada un instante antes, un instante después, ¿no? En el capacitor, 6 voltios, ¿no? Entonces 6 es igual a, nos vamos aquí, tiempo igual a 0 BC2 a 1 por e a la menos 2 por 0 más más A22 e a la menos 8 por 0. Todo número elevado a la 0 es 1, por lo tanto esto es A11 más
A22. A esto le llamamos ecuación 9. Y ahora vamos con la derivada. BC2 derivada en 0 más. Y eso lo tenemos en el paso 2. Observen aquí que acá está la derivada evaluada en 0 más y esto es 0. Ya, ahora la derivada de la función ¿no? Para lo que hemos obtenido, raíces reales y diferentes, respuesta sobreamortiguada es esta de acá. ¿Ya? Entonces esto es S1A1 más S2A2 con condición final constante. A nosotros de igual forma su condición final era 0, esto es una constante, la derivada de 0 es 1, la derivada de 0 es 0. Entonces acá tenemos A1 S1A1 más S2A2. S1 en menos 2, ¿no? A11 más S2A2. S2 en menos 8, A22. Ecuación 10. Entonces, de 9 y 10, acá puedo obtener A11, A22. A mí me sale que esto es 8 y esto es menos 2. Y esto yo lo puedo reemplazar en la ecuación 6. Bien. Entonces tendríamos lo siguiente. BC2 T 6. 8 e a la menos 2t menos 2 e a la menos 8t voltios. Y ambas, tanto BC1 como BC2, es para t mayores que 0, tal como me lo está pidiendo el problema. Bien, eso sería todo entonces en cuanto a este problema. Bien, vamos a comenzar con este problema. Nos piden hallar el voltaje en esta resistencia para t mayores que 0. Los interruptores permanecieron en su posición inicial por mucho tiempo. Noten ustedes que hay dos inductores y cuando me dicen que permanecieron en su posición inicial por mucho tiempo significa que este interruptor ha estado cerrado durante mucho tiempo, ¿no? Y este interruptor ha estado abierto durante mucho tiempo. Bien, vamos entonces a trabajar. Comenzamos entonces con el paso 1, que tal como hemos venido trabajando en los problemas anteriores, trata sobre hallar las condiciones iniciales y condiciones finales, ¿no? Comencemos con las condiciones iniciales. En las condiciones iniciales vamos a ver desde tiempo menos infinito hasta 0 menos, un instante antes que se produzca el cambio. Y este menos infinito es porque aquí en la condición del problema dice que los interruptores permanecieron en su posición inicial por mucho tiempo, entonces menos infinito. Entonces, tal como hemos venido observando, ya sea sin energía almacenada o con energía almacenada, ¿no? Para mucho tiempo el condensador es un circuito abierto y el inductor, la bobina, es un cortocircuito, ¿no? Entonces, condensador abierto, bobina corto. Tendríamos entonces este circuito, ¿no? Este estaría cerrado, este estaría abierto, ¿no? Hasta 0 menos, esta parte no interesa, entonces tendríamos esto, más menos 15 voltios, 3, acá 2 y acá la bobina, ¿no? Que se representa por un corto. Y por acá pasa la corriente en 0 menos. Ahora, ¿le puedo poner 0 más? Sí. ¿Por qué? Porque la corriente que se almacena en la bobina no puede tener cambio instantáneo. Se mantiene constante un instante antes y un instante después, por ejemplo, de estos cambios abruptos que los produce el abrir y cerrar los interruptores. Por aquí, este de acá, ¿no? Ya sabemos que el condensador es un circuito abierto, se representa así, entonces voltaje de un condensador, de este condensador en 0 menos, un instante antes que se produzca el cambio, también le puedo poner 0 más. ¿Por qué? Porque similar al inductor, aquí en el condensador la tensión almacenada no puede tener cambio abrupto, cambio instantáneo, después que se produce el cambio en el switch, ¿no?
el cambio en los interruptores. Quedaría así. Esto nosotros lo podríamos ver como algo así. Por ejemplo, tiempo, acá es 0 segundos donde se produce el cambio. Supongamos que acá está 0 menos y acá está 0 más, un instante antes y un instante después que se produzca el cambio. Entonces, para las fuentes que estamos viendo, para el tipo de fuentes que estamos viendo, se mantiene la corriente del inductor 0 menos es igual a la corriente que almacena el inductor en 0 más. O sea, esto al final de cuentas es 0 menos más. Y para el caso del voltaje en el condensador, similar. Voltaje en el condensador, un instante antes del cambio del switch, es igual a la tensión en el condensador un instante después del cambio del switch. O sea, esto es 0 menos más. ¿Ya? Bien. Entonces nos queda el circuito así. Ya podemos trabajar para hallar lo requerido. Noten que por acá la corriente es 0. Por lo tanto, la corriente solamente va a circular por aquí. Y esa corriente es esta misma de acá, que es la que yo estoy queriendo hallar. Por lo tanto, IL en 0 menos más sería voltaje entre resistencia. 3 más 2, 5. Esto sería 3 amperios. Bien. Y noten que este voltaje también es el voltaje aquí entre la resistencia, ¿no? El voltaje que cae en la resistencia. Entonces BC en 0 menos más sería igual a 2 por la corriente, ¿no? Acá sería 2 por la corriente que acabo de hallar y esto sería 6 voltios. Bien, ya tengo las condiciones iniciales, vamos con las condiciones finales y esto lo hallamos para tiempo más infinito, después de mucho tiempo, ¿no?, del cambio. Este se abrió, entonces esta parte se separa del circuito y este interruptor se cierra, entonces esta parte del circuito se junta a la otra parte. Noten que es una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, por lo tanto acá yo puedo plantear una transformación de fuente de corriente a tensión, ¿no? Entonces puede quedar así, ¿no? 3 en serie con una fuente de tensión, ¿no? La punta de la flecha está hacia arriba, entonces aquí es más de 30 voltios. Entonces quedaría así: resistencia, inductancia, ¿no?, en serie con la inductancia. Recordemos que después de mucho tiempo, tal como acabamos de ver, después de mucho tiempo, pues más infinito, la inductancia está en corto y el capacitor está en circuito abierto, ¿no? Después de mucho tiempo que ha habido estos cambios en los interruptores, entonces el circuito quedaría así: 2, y por aquí pasaría la corriente IL en más infinito, y acá estaría la tensión del capacitor, que lo estoy representando por un circuito abierto, ¿no? BC en más infinito, y por acá la transformación que acabo de hacer. Bien, por acá no va a pasar corriente porque es un circuito abierto, no, acá más bien se puede estar visualizando un poco mal, por esto está muy junto. A ver ahí, quizás ahí esté mejor. Y acá un punto sí, y acá otro punto sí. Bien, noten que no puede venir corriente por acá, entonces toda la corriente va a circular así. Y esa corriente es la misma corriente que quiero hallar. Entonces IL en más infinito sería 30 voltios sobre la suma de estas dos resistencias, 5. Esto sería 6 amperes. Ahora, noten que este punto es el mismo de acá y este punto es el mismo de acá, por lo tanto esta de acá, el voltaje en esta resistencia, en realidad es el voltaje en el condensador en más infinito.
Entonces bastaría solo multiplicar la resistencia por el valor de la corriente. Entonces BC en más infinito, resistencia 2 por 2 por IL en más infinito es 12 voltios. Listo. Concluimos el paso 1. Vamos ahora al paso 2, que tal como nos dice la guía de pasos, se hallan las derivadas, ¿no? En t igual 0. Entonces vamos a representar el circuito, mejor dicho, en tiempo t0 más, perdón. Entonces vamos a representar el circuito en tiempo t0 más, un instante después que se ha producido el cambio. Tendremos esta parte de acá, ya no está, sería esta resistencia en serie con la bobina. Entonces vamos a hallar acá el de BC con respecto al tiempo, el de IL con respecto al tiempo en t igual 0 más. Entonces tendríamos la resistencia en serie con la bobina. Ahora, la bobina en t igual 0 más, un instante después que se produce el cambio, como tiene energía almacenada, se comporta como un circuito abierto, que es en sí este enrollado de cable en paralelo con una fuente de corriente cuyo valor es igual a la corriente que ha almacenado la bobina hasta un instante antes de producir el cambio. T sub 0 para nosotros es 0 segundos. Bien, entonces esta fuente de corriente, ¿no?, que es la corriente almacenada, ¿no?, vale 3 amperios y va hacia abajo porque así me están dando que viene la corriente, y por acá pasa obviamente una corriente positiva, entonces efectivamente la corriente va hacia abajo, ¿no?, que es la corriente que hay en el paso 1. Ya, bien, ahora eso está en paralelo con el condensador. Vamos a ver cómo representamos el condensador para t igual 0 más. Cuando tiene una tensión almacenada, cuando se produce el cambio, es las placas es un corto y la tensión almacenada hasta t igual t0 menos, un instante antes, se representa como una fuente de tensión en serie con este corto. Entonces este valor es la tensión que ha almacenado, y la tensión que almacenó hasta 0 menos es 6 voltios. Entonces listo, ahora faltaría esta parte de acá que lo he cambiado por una fuente, que le he hecho una transformación de fuente. Acá sería más o menos 30 voltios y acá sería 3. Bien, noten que este circuito es para tiempo 0 más, ¿no? Por lo mismo que ya les había comentado, la tensión que almacena el condensador y la corriente que almacena el inductor no puede cambiar abruptamente, que habíamos dicho, ¿no?, un instante antes y un instante después de producido el cambio. Ahora veamos las corrientes. Por ejemplo, como aquí es más menos, aquí hacia abajo, ¿no?, más menos, entonces hacia abajo va la corriente del condensador en tiempo t0 más, y C en 0 más. Y como la corriente en el inductor va hacia abajo, entonces quedaría acá más menos el voltaje en el inductor en 0 más, dado que estamos analizando en 0 más. Bien, entonces vamos a hallar esto y esto. Ok, para comenzar, acá tengo de este punto a este punto tengo 30 voltios, de este punto a este punto tengo 6 voltios, entonces la corriente viene así. Por esta resistencia se va hacia allá. Y dicha corriente es 30 menos 6 sobre la resistencia, que es 3. Es decir, 8 amperes. Primer paso. Ahora,
esta corriente llega a este nodo y se bifurca entre esta corriente, que es la corriente del condensador en 0 más, y esta corriente de acá que la conozco, ¿no? Que esta corriente es de 3 amperios. Entonces, visto así, si aquí entra 8 y sale 3, es porque por aquí sale 5 amperios. Entonces, este sería 5 amperios. Bien, ya entonces tenemos el IC en 0 más, que es 5 amperios. Ahora nos toca hallar el BL. Noten que esta corriente viene así. Por lo tanto, aquí, por esta resistencia pasa 3 amperios, que es esta corriente, obviamente, ¿no? Entonces, la caída de tensión aquí es más o menos 6 voltios. 3 por 2, 6. Y ojo que entre este punto y este punto hay 6 voltios. Entonces, todos los 6 voltios están aquí. Entonces, la caída de tensión en la resistencia más la caída de tensión en esta fuente de corriente nos tiene que dar 6 voltios. Si aquí hay 6 voltios, entonces esta caída de tensión debe ser 0 voltios. 6 más 0 nos queda 6, que es lo mismo de acá. Bien, entonces BL en 0 más es 0 voltios. A partir de ahí nosotros ya podemos establecer que la corriente del condensador es igual a CdV, y de ahí despejamos la derivada. Y evaluamos la derivada tal como nos están pidiendo en 0 más. Y en 0 más yo sé cuánto es la corriente es 5. Y el condensador vale 5 sobre 24. Este es IC en 0 más, dado que estamos evaluando la derivada en 0 más. Entonces, si ustedes trabajan esto, a mí me sale 24 voltios sobre segundos. Ahora, para el caso de la inductancia, BL es igual a Levi. Despejamos la derivada y evaluamos dicha derivada en t igual 0 más. Y en t igual 0 más yo tengo la tensión que es 0 voltios. Y esta inductancia vale 1/5. Entonces esto es 0 corriente sobre t amperio sobre segundo. Listo, con ello ya hemos terminado el paso 2. Vamos ahora al paso 3. En este paso 3 se halla la ecuación característica del circuito para t mayores que 0 con las fuentes independientes en off. Bien, entonces hallamos la ecuación característica para t mayores que 0, fuentes independientes en off. A ver, veamos cómo queda el circuito. T mayores que 0, este se abrió y este se cerró. Entonces esto de acá me queda como una resistencia en serie con una fuente de tensión, dado que hice una transformación de fuente. Entonces el circuito quedaría algo así. Acá 30 voltios, esta 30 voltios, esta resistencia vale 3, y como me está indicando la condición del paso 3 es que las fuentes independientes en off, ¿no? Para t mayores que 0, esta es la única fuente independiente que hay en off, fuente de tensión independiente en off, cortocircuito. Bien, ya lo tengo. Entonces a partir de allí, tal como indica
se escriben las ecuaciones íntegro diferenciales pertinentes a este circuito, teniendo en cuenta, ¿no?, las relaciones voltaje-corriente, no tanto en la tensión como en el capacitor. Bien, yo puedo, por ejemplo, aquí plantear un par de mallas, ¿no? Esa sería una forma, ¿no? Por ejemplo, aquí malla 1, por ejemplo, aquí malla 2, ¿no? Corriente 1, corriente 2. Entonces veamos qué nos dice la malla 1. Más menos BL más menos 2 por corriente 1 más menos voltaje en el condensador igual a 0. Vamos a multiplicar todo por menos 1 y nos quedaría BL más 2 y 1 más BC igual a 0. Ahora, como estamos trabajando con mallas, todo lo vamos a dejar en función de las corrientes, entonces tanto el voltaje en el inductor como el voltaje en el capacitor lo vamos a dejar en función de las corrientes y veamos de qué se trata, ¿no? El voltaje en una bobina, ¿no?, es igual a LeDi, ¿no? LeDi, no sé, DI. Entonces acá está la corriente. Entonces, usamos esta relación de acá. Entonces aquí sería L, que sería aquí en este caso un quinto de 1, ¿no?, porque es la corriente que pasa por acá, ¿no?, la corriente 1 con respecto al tiempo, más 2 y 1, miren cómo ya está quedando en función de solamente las corrientes, más B sub C. B sub C, voltaje en el condensador, ¿no?, voltaje aquí en el capacitor, la tensión es 1 sobre C, integral de IC dt más el voltaje inicial en el condensador, su condición inicial. A mí solo me va a importar trabajar con la integral y no con la condición inicial, dado que la condición inicial yo ya la he obtenido, ¿no?, en el paso 1. Entonces, para nosotros simplemente nos interesa, de acuerdo a cómo yo estoy planteando el problema, me interesa solo la integral. La integral es 1 sobre C, C vale 5 sobre 24, o sea, este es 24 quintos. Integral de, fíjense que por el condensador pasa la corriente 1 y la corriente 2. I1 menos I2 dt igual a 0. A esto le vamos a llamar ecuación 1. Noten cómo ya todo esto lo tengo en función de las corrientes. Vamos ahora por la malla 2. Entonces, más menos BC más menos 3 por I2 igual a 0. Vamos a multiplicar por menos 1. B sub C más 3I2 igual a 0. Como todo lo estoy dejando en función de las corrientes, este voltaje en el condensador lo voy a trabajar con las corrientes, así como lo hemos hecho acá. Entonces, este voltaje en el condensador lo pasamos a corriente, nos queda esto y nuevamente no nos interesa la condición inicial. Y también no nos interesa porque estamos trabajando para T mayores que 0, ¿no? Entonces, eso es parte de cómo yo estoy planteando el problema. Entonces, 1 sobre C, C es 5 sobre 24, entonces esto es 24 sobre 5 integral de la corriente que pasa por el capacitor. En este caso, como estamos revisando, la corriente de la malla 2 sería I2 menos I1. Más, dt más 3I2 igual a 0. Ecuación 2. Noten cómo ahora, tanto en la ecuación 1 como en la ecuación 2, todo está en función de corrientes, ¿no?, al usar las mallas. Si ustedes hubiesen trabajado, por ejemplo, con potenciales de nodos, ya, entonces, tanto en las ecuaciones que ustedes obtengan, siempre tiene que estar solamente voltajes, ¿no? Entonces, o solamente van a estar en funciones de corriente, como yo lo acabo de hacer ahora, o en función de voltaje, por ejemplo, voltaje en el capacitor más el voltaje en algún otro lado, ¿no? O bien corrientes o bien ecuaciones de tensión, ¿no?, donde solamente se manifieste o las corrientes o las tensiones. Bien, ahora sí vamos a trabajar con los operadores.
Y solamente nos preocupamos en las integrales y en las derivadas, ¿no? A partir de las ecuaciones obtenidas se usan los operadores mostrados. Donde se ve una derivada es s, donde se ve una integral es 1 sobre s, que básicamente es un cambio de variable. Entonces, en 1 y 2, acá hay una derivada, por lo tanto aquí sería s, ¿no? Un quinto s, acá i1 más 2 por i1, ahí no me interesa, por lo tanto 2i1 más, acá hay una integral, entonces esto sería 24 sobre 5 por s, aquí quedaría i1 menos i2 igual a 0. Bien, entonces vamos a agrupar los i1 que tendríamos, perdón, s sobre 5 más 24 sobre 5s más 2 y 1 menos 24 sobre 5s y 2 igual a 0. Lo llamamos ecuación 3. Ahora vamos aquí, acá hay una integral, entonces ahí sería acá de 1 y acá vamos a poner de 2. En esta integral tendríamos a ver, sí, entonces acá sería 24 quintos sobre s por i2 menos i1 más 3i2 igual a 0. Si nosotros agrupamos, acá sería menos 24 5is por i1. Sí, 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 sí. 4, 5s por i1 más, acá sería 3 más 24 sobre 5s por i2 igual a 0. Ecuación 4. Dos ecuaciones, dos incógnitas para hallar la ecuación característica. Noten que acá ustedes pueden multiplicar todo por s, aquí también, y darle la forma hasta hallar la ecuación cuadrática característica. Lo que, o como yo voy a trabajar es con un determinante. Acá tendríamos s sobre 5 más 24 5 sobre s más 2. Acá sería menos 24 5 sobre s menos 24 5 sobre s, ¿sí? Y acá sería 3 más 24 5 sobre s, y hallamos el determinante. Entonces, para operar esto tal como lo hemos venido haciendo en los problemas anteriores, usamos la calculadora, la HP. Vamos a trabajar entonces y vamos a introducir esto de acá, tal como nosotros ya sabemos. Bien, nos vamos a matrices, operaciones 2, determinante 6. Entonces ahí vamos al matrix writer. Entonces aquí escribimos S entre 5 más, borramos esto, más 24 entre 5 por S más 2. Bien. Ok, entonces aquí sería menos, aprieten este acá, 24 entre S sobre 5, paréntesis,
no, perdón, 5 por S, 5 por S, igual menos 24 entre 5 por S. 3 más 24, acá sería 3 más 24 entre 5 por S. Bien, ya introducimos todo, entonces acá le damos enter y nos sale dicho determinante. Entonces es 15s al cuadrado más 174s más 600 sobre 25s al cuadrado. Bien, ahora hay que notar lo siguiente, que estamos hallando la ecuación característica y la ecuación característica, ¿no?, es igual a 0. Entonces todo esto es igual a 0, este pasa para el otro lado, nos quedaría 15 por ese cuadrado más 174 sobre 600. Entonces yo podría aquí, de la misma calculadora, a ver, copio, enter, pego, me faltó poner todo entre, ¿no? A ver, entre 15, ¿no? Entre eh, entre 15. Y ahora si esto lo dividen entre 5, no sé por qué me está saliendo todo esto. Ya, pero si 15, le ha sacado tercia a todo, y si a todo le ha sacado tercia, pero nos sigue quedando 5. Entonces, si ustedes trabajan toda esta expresión de acá, creo que me parece que lo puedo hacer así. A ver, vamos con CAS, vamos como aproximado. Ahí está. Entonces nos saca esta respuesta de acá. Perdón. Entonces esto es S al cuadrado más 11.6S más 40 igual a 0. Bien, si ustedes trabajan entonces en este resultado, les va a salir dos raíces. Obviamente esto sería menos 29 quintos más raíz de 159 quintos j, y el S2 sería menos 29 quintos menos raíz de 159 quintos j. Entonces son dos raíces complejas y conjugadas, ¿no? Entonces estamos ante una respuesta subamortiguada. Subamortiguada. Una cosa que también le vuelvo a repetir es que cómo trabajar con operadores en HP, ¿no? Ya lo hice en uno de mis videos donde solamente me ocupé a ello. Entonces abajo en la descripción de este video les dejo el link, ¿no?, cómo trabajarlo. Bien, ya tenemos esto, por lo tanto, según la secuencia de pasos, ¿no?, se halla la respuesta total. Veamos entonces, de aquí nos piden BC, nos piden BR, ¿no? Pero primero voy a hallar la corriente en el inductor, la tensión del capacitor, y después voy a hallar el BR. Después vamos a hallar el BR. Aunque si yo solamente hallo, por ejemplo, ¿no?, si yo solamente hallo la corriente por el inductor, directamente voy a tener la BR. Ahora, si hallo la tensión en el capacitor, bueno, no me la han pedido, pero la puedo hallar, pero me puede tomar más tiempo. Entonces voy hallando conforme voy necesitando. Bien, entonces vamos con esto. Respuesta total. IL en T
sería IL en más infinito más la parte transitoria, ¿no? Esta es la condición final, ¿no? Y la parte transitoria, que en nuestro caso es esta de acá. Entonces es E a la alfa es esta de acá, la parte real. En este caso para nosotros es menos 29 quintos de todo esto por A1 coseno de omega. Omega es esta parte de acá, la parte imaginaria, más A2 seno de ese mismo omega. Amperio. Listo. Nosotros ya sabemos esto del paso 1, la corriente por el inductor en más infinito es 6 amperes. Sí, entonces esto ya lo conocemos. Bien, ahora pasamos al paso 4. Nos vamos al paso 4, en el cual ahí, según nuestra guía de pasos, se hallan los coeficientes a partir de la condición inicial y la derivada en 0 más, ¿no? Entonces aquí hallamos los coeficientes. Entonces IL, su condición inicial, veamos cuánto es. 3. 3 es igual a, entonces vámonos acá, IL en 0, ¿no? Es igual a esto de acá que es 6, más T aquí que es 0, T aquí que es 0, T aquí que es 0, seno de 0 es 0, esto no está, coseno de 0 es 1, todo número elevado a la 0 es 1, por lo tanto aquí me queda 6 más A1, en este caso ecuación 5. Y la derivada en 0 más, que esto lo habíamos hallado en el paso 2 y es 24. Ah, no, perdón, esta de acá es igual a 0. Mil disculpas, es igual a 0. La derivada, sí, es igual a 0. Cero es igual a, entonces como es la derivada, nos guiamos de esta tabla, ¿no? La derivada de x tente igual 0 más, como estamos trabajando por respuesta susamortiguada, que eso es lo que hemos obtenido, es esta de acá, alfa A1 más omega A2 con condición final constante, ¿no? Condición final es esta constante. Dado que si ustedes derivan acá, la condición final, como es constante, esto es igual a 0, nos queda solamente esto. Entonces, alfa A1, el alfa ya hemos dicho que es menos 29 quintos de A1 más omega A2, o sea, 159 quintos, perdón, aquí es más A2, ecuación 6. Bien, si ustedes trabajan de 5 y 6, van a tener que A1 es menos 3 y A2 es A2 es, esto es más o menos 6 menos, sí, es menos 6.899, algo así. Entonces lo voy a aproximar a menos 6.9. Y esto de acá lo reemplazamos en esta ecuación de acá, ¿no? Que en realidad acá, bueno, me he confundido, acá pongámosle que esto es 5. Pongámosle a teta, pues, teta. En teta, entonces, y L en T sería igual a, esto ya lo tenemos, que es 6 más E a la menos 29 quintos T a 1, que es menos lo puedo sacar todo aquí. Podríamos sacarlo todo. Si se quedaría 3 coseno de raíz de 159 quintos
T, acá como hemos sacado el menos sería más 6.9 o 7 si ustedes lo quieren redondear más, seno de raíz de 159 quintos T. Ya, ahora este de acá es el IL, no es la respuesta total, me piden la tensión acá. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Por acá tengo la resistencia de 2 y por aquí pasa el IL. Entonces, acá está el BR que nos están pidiendo. Entonces el BR es igual a resistencia por corriente. Por lo tanto, acá sería BRT es igual a 12 menos E menos 29 quintos T. Acá iba a introducir el upload, lo dejamos acá mejor. 3 coseno de lo mismo, 159 más 6.9, ustedes lo pueden redondear a 7. Voltios para T mayores que 0. Bien, eso sería entonces la respuesta. Noten que cada vez se ha complicado un poco más, no porque el circuito sea difícil de trabajar, ¿no? Sino porque es más trabajoso, es más operativo. En el siguiente video vamos a ver cómo se trabajan estos mismos 3 circuitos que les acabo de mostrar con la transformada de Laplace. Bien, eso sería todo.